En Al Día Noticias, emisora punto 5, establecemos a esta hora comunicación con Cristian Junot Quiñones Cordés. Es subdirector de fiscalización de la DIAN, Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. Actualmente es profesor universitario, especialista en impuestos y ha estado en varias administraciones. Estuvo con el gobierno de Iván Duque y también estuvo en el gobierno de Gustavo Petro. Cristian Junot, bienvenido al Día de Noticias. ¿Cómo le va la vida? Muy bien, John Didier. Encantado con esta invitación que me hace a este programa. Bueno, tengo información que fue el mejor funcionario de la DIAN en el 2023. Esa Sí. nominación y ese reconocimiento, ¿cómo se da? ¿Cómo se mide? ¿Quién lo hace? Ok, ese reconocimiento lo hacen a partir de la gestión que uno hace más allá de lo que tiene a cargo. Entonces, sí, afortunadamente fui nombrado el mejor directivo de la DIAN en el año 2023, con ocasión a una acción de control que se ejecutó en el año 2022. Colombia estaba bajando sus índices o niveles de calificación como jurisdicción cooperante o que suministra información ante la OCDE, y para evitar bajar esos niveles de calificación y que de pronto fuera catalogado como un país que no entrega mucha información, es decir, como para ponerlo en contexto, la OCDE reúne a todos los países que hacen parte del Foro Global, aproximadamente unos 150 países, y esos 150 países intercambian información. Cuando la información que entrega un país no es de mucha calidad, es cuando aparece esa lista de jurisdicciones no cooperantes que sugiere la OCDE para ser catalogados como paraísos fiscales. Entonces, Colombia está en riesgo de ser calificado como jurisdicción no cooperante, y en el año 2022 diseñamos una acción de control para todas esas entidades financieras que no entregaban información de forma correcta de quiénes eran los extranjeros que tenían cuentas corrientes o de ahorros en el país. Y a raíz de esa acción que ejecutamos, logramos que la OCDE no nos bajara la calificación, y por eso me dieron el rol del mejor o el premio al mejor directivo de la DIAN en el año 2023, como por haber hecho eso extraordinario que no tenía nada que ver con las funciones propias de mi cargo. Y cuando eso estaba pasando, el gobierno era de Duque, no de Petro. Sí, claro, y sino que el premio se da al año siguiente Sí. de cuando se ocurren las acciones de control. Entonces, ejecuté la acción en el gobierno Duque, pero pues me dieron la premiación en el gobierno Petro. Pero creería que no era intención del gobierno que fuéramos considerado paraíso fiscal, sino que eran los bancos, digo yo, los mañosos en no entregar una información limpia, fidedigna u oportuna de lo que Ujú. estaba requiriendo la DIAN para poder reportar a nivel internacional. Pues digamos que habían algunos errores en las entidades financieras en lo que tiene que ver con la debida diligencia al momento de aperturar cuentas, y eso llevó a que cambiaran sus políticas casi que todas las entidades financieras del país. Hoy en día ya lo hacen bien porque se les sancionó. Bueno, estamos Ujú. en una coyuntura muy importante en este momento, Cristian, y por eso Sí. esta comunicación, y es que Jairo Villabona no alcanzó a estar sino 6 meses en la DIAN. Entonces, porque es que además Colombia viene en una dificultad de recaudo de impuestos. No se están alcanzando los topes, lo que está obligando al gobierno a tener que hacer recortes en el presupuesto. Luis Carlos Reyes salió por malos resultados, porque no dio la talla, no Ujú. logró el recaudo que se esperaba. Lo sacaron de la DIAN y como castigo le dieron el Ministerio de Comercio Exterior. O sea, Tal cayó cual. parado, cayó para arriba. Ujú. Entonces, en ese sentido, ahora viene Jairo Villabona, quien me parece a mí que es un académico, una persona técnica que sabe y Ujú. que además hereda un problema de Luis Carlos Reyes y que no creo que ya es una opinión personal, usted es el experto, usted es el que sabe, usted por favor me corrige, no le dieron tiempo de mostrar resultados o si es que el problema, el recaudo se generó, dicen algunos, a raíz de la primera reforma tributaria que se le aprobó a este gobierno. ¿Cuál es la situación? Bueno, son varios puntos, John Didier. El primero, evidentemente, el culpable de la caída del recaudo es Luis Carlos Reyes. O sea, eso no hay ninguna discusión.
Jairo Orlando está, como bien lo dice usted, heredando un problema, pero cuando llegó Jairo Orlando, en algún momento yo tuve alguna entrevista hacia junio con otro medio de comunicación, me preguntaban que yo cómo veía el cambio del director y yo en ese momento dije, es muy tarde, porque el recaudo de la DIAN siempre es en el primer semestre. De hecho, por lo general, el primer semestre del año es el que cubre la caída del segundo. Mm. Entonces, era imposible, imposible la tarea que le ponían a Jairo Orlando de salvar el recaudo a partir de junio. Entiendo yo por lo que también ha dicho en medios que eso lo conocía el presidente. Entonces, esperaba yo realmente que si él continúa este año, muchas cosas se iban a ordenar porque además la DIAN es una entidad muy difícil, John Didier, y él es una persona que era académico, pero además no tenía la experiencia en una entidad pública y más aún tan compleja como es la DIAN, que se debe conocer todo. Y si uno llega ahí, primero, ¿quiénes están? ¿A quién saca? ¿A quién deja? ¿Quiénes son? ¿Con quién puede contar? O sea, todo eso es un tema que se va fácilmente 5 meses, ¿sí? Exacto. Mientras Entonces, conoce el terreno y cómo es que está la marea, entonces eso toma su tiempo, el empalme verdadero que es la realidad. exacto. Y yo creo que hasta ahorita él logró conocer la DIAN y ya tenía más o menos claro hacia dónde debía ir. Pero hay algo que usted dice que es muy claro, y es que la reforma tributaria del año 2022 realmente generó unos estragos en el 2024, porque es donde realmente empieza su aplicación. Ahí se ve que esa reforma tributaria, como muchos decían en su momento, no era conveniente para el país. También hubo un tema de eh, Pero vamos esa por partes, pelea. Cristian, esa parte que usted dice que en efecto la reforma tributaria primera de Petro está causando dificultades. Esas dificultades, ¿de qué tipo son? ¿Cuál es el impacto y las consecuencias de la primera reforma tributaria del gobierno de Gustavo Petro? Y si es la reforma la que está generando incumplimientos en el recaudo. Bueno, no es la única razón. O sea, también la mala gestión, pero vamos al tema de reforma tributaria. Bueno, Si nosotros nos vamos hacia atrás, las otras reformas, incluso en temas de pandemia que fue tan duro, el recaudo iba como un relojito porque el país tenía ciertos beneficios tributarios para quienes tienen realmente incidencia en la economía. Hablemos del sector extractivo. El sector extractivo, ¿cuál es el sector históricamente, extractivo? Al que saca bueno, minas, carbón. minas, carbón, petróleo, Ok. todo esto, esta industria extractiva. Hay que hablar para el común de las personas porque, Ok. por ejemplo, incluso yo no la estaba comprendiendo, pero de inmediato la saqué por sentido común, pero bueno. Ok, bueno, la industria extractiva o las empresas petroleras, mineras, todas estas empresas son las que más contribuyen en el país. Si nosotros analizamos la reforma tributaria de Petro, tuvo una larga discusión con el tema de las regalías que además las estaban poniendo como no deducibles. Eso es un montón de plata que las empresas prácticamente se les convierte en un doble impuesto. ¿Qué hacen las empresas? En su gran mayoría asociadas a estos sectores, cerrar. Y Pausa. eso fue una incidencia. Perdón, Cristian, yo lo interrumpo, pero me parece interesante. Bueno, los contadores van a entender seguramente qué es no deducible, pero el Ok. común de la gente no entiende qué es no deducible. Ujú. Expliquemos eso de que esa reforma tributaria estaba estableciendo que las empresas mineras no dedujeran impuestos. ¿Cómo es el asunto? Ok, las regalías es, por así decirlo, una tasa o Un contribución siempre peaje, hace un digamos, impuesto. para que la gente lo entienda, como un impuesto, un peaje, una contribución. Yes. Sí, Sacar una una plata para contribución. ponerla ahí. Plata. Entonces, para poder funcionar, estas empresas pagan una plata, que son las regalías, por la explotación del suelo, Ok, ¿sí? te lo Y, repito. esas, y eso, de acuerdo al daño que le van haciendo a la tierra, por hablarlo en esos términos, Sí. va aumentando su valor o disminuyendo. Ujú. Esto lo pagan a los territorios o debe ir a los territorios, que es
el, el sentido normal de las cosas, para cubrir el mismo funcionamiento de esos municipios y demás donde ellos están ubicados. De ahí que incluso por medio de consulta sean los municipios los que dispongan si quieren o no que sigan explotando su suelo, ¿sí? Es como una serie de compensación, de premio, de indemnización. Indemnización por si está causando algún efecto negativo, puedan mitigarlo. Premio Ujú. porque están en el suelo de su territorio sacando ese recurso natural y es de ellos y hay que darles, Ujú. ¿correcto? Esas Así, dos maneras se igual. pueden ver, esas transferencias, regalías. Así es. Entonces, estas regalías es un gasto en el que incurren o que pagan ellos para funcionar. ¿Qué decía la reforma o qué dijo la reforma tributaria de Petro en su momento? Que ese gasto ellos no lo podían llevar a sus declaraciones de renta. Entendamos que el impuesto de renta nace del coger todo lo que yo reciba como ingreso menos lo que yo gasté para recibir ese ingreso. Y sobre eso es que me calculan a mí o que yo calculo mi impuesto sobre la renta. La Claro. reforma tributaria de Petro le dijo a estas empresas, oye, ustedes eso ya no lo van a poder llevar como un gasto en su renta, lo que significaba un mayor impuesto para ellos, exagerado, y Quedaría como empezaron doble a cerrar. impuesto, ¿no? Quedaría como doble Doble impuesto. impuesto, doble impuesto, y empezaron a Doble cerrar. contribución. Pagamos regalías por explotar y luego tenemos que pagar por lo que ganamos, Así es. por la Y utilización. eso, y eso aunado pues a ese sentir económico de otras empresas, de otros sectores que también fueron cerrando. De hecho, mire que históricamente Bueno, entonces, Ecopetrol, pero perdón, una ignorancia aquí en la materia, pero entonces esa propuesta quedó en firme o al final no la aprobaron. lo que pasa es que la Corte Constitucional después lo tumbó. Ah, sí me acuerdo. Pero mientras la Corte Constitucional tumba eso, pues quedó el mensaje. Hicieron estragos y se cerraron Claro, empresas y dejaron claro. empresas de producir, de trabajar en el sector, porque esto así no me sirve, no me funciona, no es un negocio. Ajá. ¿Y qué dice el gobierno de Petro? Que como la Corte Constitucional le tumbó eso, se le cayó el recaudo. Pero eso no es tan cierto, porque si uno mira históricamente, Ah, no. estas empresas son las que más han contribuido Ah, y pero de gracias pronto, a ellas el recaudo no se había caído. Cristian, de pronto a la hora de proyectar el recaudo y si sumaron las regalías que pagaban inicialmente más lo que me van a pagar por impuestos de todo. Entonces, al sumar eso, sí proyectaron de pronto el recaudo muy alto y cuando luego se le cae la medida en la Corte Constitucional, porque oiga, usted no le puede cobrar doble impuesto a estas empresas, las va a acabar, les va a castigar muy duro. Entonces, ahí es donde viene el incumplimiento de la meta. ¿Será esa la situación? No necesariamente, Parte. porque si miramos el tema de regalías, eso debe estar cerca de los 4 billones de pesos, el efecto. Ah, Y según vi el reporte, el recaudo se cayó como en 17 billones, algo así. O sea, faltan 13 billones que dónde están. Ahora, ¿qué sucede? Por ejemplo, Ecopetrol históricamente ha sido la entidad, la empresa número uno en contribución vía impuestos en el país. Y solo en el primer año, 2023, que yo estaba al frente, por ejemplo, de esos temas, Ecopetrol dejó de ser la primera y todavía no había llegado, no se había implementado o no había entrado en funcionar en su totalidad la reforma tributaria de Petro, ¿sí? porque Había entrado en algunos aspectos, también, pero ya había caído por lo que generaba en la economía, lo que Cristian, generaba. Sí, a sí, John, dime. Ecopetrol también le cobijaba la medida de tener que contribuir doblemente con la reforma tributaria. Claro, claro. Pero cuando usted dice que Ecopetrol era la número uno, ¿ya no es la número uno? No, no, no. Ahora los que encabezan el recaudo en el país son las entidades financieras. Y curiosamente también son enemigas del gobierno, por así ¿Qué? decirlo. Las ¿Enemigas? entidades financieras, ¿Son qué? ¿Enemigas? sí, del gobierno, por así decirlo. Son en los mensajes que envía el gobierno, no es que sea muy adepto de las entidades financieras, si uno Sí. se pone a mirar. Y Ecopetrol, si era la número uno, ¿a qué puesto cayó? Está entre el 3 y a veces rozando el 2 hasta cuando yo, por ejemplo, pude conocer y lo que más o menos han publicado. ¿Por qué cree usted que Ecopetrol dejó de ser la número uno en aportar a impuestos al gobierno, al Estado?
Porque Ecopetrol no funciona solo. Ecopetrol funciona con una serie de proveedores, clientes y demás que hacen parte del sector y estos proveedores y clientes a raíz de este mensaje empezaron a cerrar. Es que muchas empresas cerraron por los mensajes económicos que se enviaban, por la misma reforma. Pongamos un ejemplo. Muchas empresas dedicadas a la industria de alimentos que podrían haber sido prósperas cerraron por el impuesto de alimentos ultraprocesados, ¿sí? Es del Porque eso está gobierno Petro, ojo, eso es del gobierno Petro, que también es exacto. cosecha de este gobierno. También, y muchas de esas, aunque no podrían ser los más relevantes en el recaudo, pues sí aportaban. Claro, Y, suma, de y granito en granito sí, y suman. y suma, Y, claro. y además yo creo que también tuvo que ver unos cálculos súper erróneos en el tema de Luis Carlos Reyes. Partamos del año pasado. Hay un golpe fuerte con este tema de los litigios que fue tan sonado. Ahí nada más empezaron con 20, pasaron a 15, terminaron en 10 y al final cero, porque estaba muy mal planeado, porque yo suelo decir esto y no quiero ofender a nadie, pero es que aunque yo soy docente, yo soy más técnico que docente, y los que son 100% docentes o vienen de la academia viven en Narnia y así mismo proyectan las cosas, ¿sí? Como que, esto es ideal. Entonces, lo de los litigios, que tanto sonó, y quiero explicar un poco qué es eso de los Pero litigios. entonces quiere decir que la teoría dista mucho de la realidad. Claro, totalmente, totalmente. La realidad siempre va a ser diferente a la teoría, ¿sí? Si no, pues todo lo escrito estaría el mundo ideal, ¿sí? Por eso es Entonces, importante la combinación de teoría, academia más realidad. así es. Y digamos que la mayor dificultad que tenía es que, pues, la DIAN fue el primer trabajo de Luis Carlos Reyes, trabajo real, ¿sí? Entonces, es muy difícil cuando una persona ha estado metido en la academia cambiarle su pensamiento sobre lo que realmente debe ser. Y el ejemplo claro es el tema este de los litigios que tanto sonó. Y quiero explicarlo un poco. El punto de discordancia entre el ministro Bonilla en su momento y Luis Carlos Reyes, director de la DIAN. Los litigios son demandas que existen contra la DIAN, están en proceso, es contra la DIAN, porque la DIAN emitió cualquier acto sancionando a un contribuyente. Entonces el contribuyente dice, yo no estoy de acuerdo, voy a demandar la DIAN. Y empieza ese proceso. Entonces en ese proceso, cuando ya está en la demanda, ese es el litigio. ¿Cuál era la teoría en su momento? Que como hay 20 billones de pesos en litigios, pues vamos a sentar a los contribuyentes, vamos a hacer un tema de arbitramiento y que un juez, un árbitro diga, venga, esto es de la DIAN, páguele tanto a la DIAN y cerramos el proceso. El propósito, claro, que es bueno esa medida, es descongestionar la rama o lo contencioso para que no haya tantos procesos en discusión de la ley, porque eso es desgastante y de tantos y de muchos años, pero al mismo tiempo recaudar lo posible, lo que se pueda en el menor tiempo posible. Pero es que un árbitro no quiere decir que le iba a dar la razón a la DIAN en todo, ¿sí? Primero, ¿sí? Segundo, se necesitaba una ley de arbitramiento para poder ejecutar ese proceso. Para habilitar, autorizar ese Claro. mecanismo de solución de conflictos. Claro, eso se necesitaba vía ley. Entonces, ¿qué sucede? Pues meten en las cuentas 20 billones de pesos inicialmente, después 15, después 10, diciendo, vamos a recaudar tanto de litigios, Ah. pero no hay ley y tampoco tenemos la decisión del árbitro. ¿Cómo vamos a Dieron por meter? ganado el partido sin haberlo jugado. Tal cual, tal cual. Entonces, pues ahí está el punto en el que se genera ese encuentro entre el ministro y Luis Carlos Reyes en el cálculo de lo que se debía recaudar, ¿sí? Y pues digamos que en medio de todo, pues Bonilla, ministro, tiene razón al echarle la culpa a Luis Carlos Reyes en el sentido que históricamente cuando hay desfases en los cálculos de las metas, la DIAN se sienta a negociar con el ministerio y dice, venga, yo no acepto esta meta por esto y estas circunstancias, pero nunca
Luis Carlos Reyes se sentó con un Bonilla, por lo que uno ve ya en todo lo que sale en noticias, y eso fue un punto que también llevó a que no se cumpliera la meta de recaudo, porque fácilmente se hubiesen podido haber replanteado todos esos supuestos macroeconómicos. Ah, no había comunicación, al punto que por eso salió Luis Carlos, porque esa comunicación reventó, explotó, no dio más. Entonces, para ilustración de los oyentes, de los colombianos, se cae el recaudo en el país Sí. por problemas de mala proyección del recaudo, el tema de las regalías, el tema del deducible para las empresas minero-energéticas. Me queda una duda todavía. ¿Por qué Ecopetrol baja la producción? Por la política del gobierno de no sacar más petróleo, pero Ecopetrol sigue sacando petróleo, ¿cierto? Porque el problema era no firmar nuevos contratos. ¿Por qué baja el rendimiento Ecopetrol? Ah, bueno, usted ya lo explicó también. Estoy haciendo aquí análisis de lo que me ha dicho para ver si la idea es clara, porque la reforma de alguna manera impactó el sector y Ecopetrol no depende solo de Ecopetrol, sino también de un ambiente, un ciclo, un sector que contribuya a que Ecopetrol pueda tener esas ganancias. Y al cerrar esas empresas que encontraron desmotivación por esa reforma tributaria, entonces terminan impactando a Ecopetrol también, ¿cierto? No es solamente por Así es, sacar así es. petróleo. Sí, es el resultado o el efecto del ciclo, por así decirlo, de negocio que maneja Ecopetrol. Entonces, la ideología del gobierno termina afectando, la ideología y la reforma tributaria y la ineficiencia, ahí llevamos tres aspectos, porque para ir concluyendo o sacando la idea central de este análisis que usted nos está regalando, entonces la ideología es la reforma tributaria, la ineficiencia porque hace malas proyecciones, no hay una buena comunicación y eso es parte de la ineficiencia del funcionario. Cuando no hay una buena comunicación, no hay una buena proyección, no había una experiencia. Entonces, todo eso va ineficiencia, reforma tributaria y digamos un tercer elemento, la ideología. Petróleo no, porque todos sabemos que este gobierno no quiere el petróleo. Entonces, eso terminó también afectando el recaudo. Sí, claro, definitivamente. Es que mire, John Didier, que el tema de la reforma o el mensaje que también carga la reforma de 2022, pues por lo menos para los que somos muy estudiosos en esta materia, significaba más impuestos, aunque el mensaje político es diferente, esa reforma se tradujo en más impuestos. Y cometen un gran error, porque incluso, mire que en la industria Pero, petrolera, ¿más impuestos para quién? Porque la idea del gobierno que vendió la bandera es que más impuestos para los ricos, no para el pobre, o para pero todo es el que mundo por igual. eso no se puede medir por un simple cambio de tarifas a unos sectores o a unas personas, ¿sí? Porque es que eso se extiende. Pongamos un ejemplo chiquito, ¿sí? Y que acaba de suceder. El gobierno de Gustavo Petro creó un impuesto al patrimonio de forma permanente. Ese impuesto al patrimonio de forma permanente hace que muchas personas que no tenían que pagar ese impuesto o que era esporádico algunas veces para subsanar el tema de caja del país, hoy en día resultaran pagando más impuestos. Entonces llega una persona como Radamel Falcao García. Y ese impuesto, perdón, lo interrumpo, ese Sí, impuesto permanente quedó en la reforma tributaria, la que se le aprobó en la primera, la de Petro, no sí, estaba antes, ahora sí quedó. Impuesto permanente. permanente al patrimonio, que antes se llamó incluso impuesto a la guerra, cuando en un gobierno acá, para hacer una No, contribución momentánea, esta vez y no más. Aquí quedó permanente. sí, ha sido a la guerra, a la riqueza, también se ha llamado patrimonio, pero máximo ha sido por 1 o 2 años y Ok. desaparece, ¿sí? Aquí sí queda Este a no es permanente. perpetuidad. Usted me paga porque usted es rico y usted me tiene que dar más. Sí, así es. Esa es la forma en la que él castiga eso, pero por ejemplo llega una persona como Radamel Falcao García a jugar a Millonarios. Entonces él dice, voy a hacer un contrato a 6 meses, pero si yo me paso de 183 días, me vuelvo residente fiscal en Colombia y es que yo no pago impuesto por mi patrimonio en España. Y si me vuelvo residente fiscal en Colombia, voy a pagar en Colombia un impuesto por todo el patrimonio que tengo en el mundo. Mm. Entonces, mire la negociación, ya ayer definitivamente se cayó. Pero, por ejemplo, ¿a cuántas personas le dio Falcao trabajo mientras estuvo aquí en Colombia?
¿A Se va cuántas? ¿A cuántas personas le pudo haber dado trabajo Falcao mientras estuvo aquí en Colombia? ¿Cuántas? De pronto, ¿dos conductores o tres conductores? Más o menos. Empleadas del Empleadas del servicio servicio, doméstico. unas tres, yo creo. Sí. Bueno, se va Contador debe Falcao. tener también mensaje, Sí. no sé, ¿10 personas? ¿Usted qué? Por ejemplo, digamos que 10 personas. Esas 10 personas, hoy que Falcao dice no renuevo con Millonarios y me devuelvo porque no me voy a volver residente fiscal porque no voy a pagar impuesto al patrimonio, se quedaron sin trabajo. Entonces, mire el mensaje. Ah, hay que darle a los ricos, pero es que el rico puede tomar la medida fácilmente de irse. ¿Y cuántos allá abajo se quedaron pobres? Y que Por, el error. ese es el mensaje. O el Y eso mensaje mismo de, pasa con los sectores. o Cristian, el mensaje de que es que la gasolina no la voy a subsidiar más porque es que no le voy a subsidiar gasolina a los ricos que tienen 4x4 y el de la moto y Tal el del cual. taxi y el transporte de los alimentos, todos estamos llevando del bulto con el aumento en más de un 50% del precio de la gasolina en este gobierno. Ujú. De hecho, imagínese cuántas personas viven el día a día a través de la informalidad gracias a una moto, pero es que son informales. Mm. Pero la moto es un mecanismo de trabajo y entonces, ¿qué sucede? Como la gasolina subió, el de la moto tiene que subir lo que cobra para poder cubrir la gasolina. Claro. Y eso se traduce en la persona que le paga al de la moto porque le haga mensajería. Y entonces esta persona ya le parece, ya es más costoso el de la moto. Entonces, mire toda esa cadena a dónde va. Afecta, todo se afecta. No es al de la 4x4, a todo se afecta. Y el éxito en las reformas anteriores es que había exenciones, habían beneficios para todos aquellos que generaban de una u otra forma una reactivación económica para el país. Y miren que los impuestos no estaban arriba, habían beneficios. De hecho, mire que Iván Duque, la última reforma de Iván Duque en el 2021 planteó una disminución progresiva del impuesto sobre la renta, pero pese a todo eso, a pesar de pandemia, todo lo que aconteció, nunca el recaudo se cayó. No tuvimos déficit fiscal y mucho menos déficit presupuestal, que además es muy loco que ahorita que este gobierno termina con déficit presupuestal, pero no ha ejecutado nada. Entonces uno no entiende ese tipo de cosas y por eso también se le cayó el presupuesto, se le cae la ley de financiamiento. Mire todo cómo se le ha venido cayendo y, y si uno mira eso que pasó en los últimos meses del año, pues realmente causa preocupación ahorita que estemos hablando de estado de conmoción interior. Sí. Cristian, ¿cuántos nuevos impuestos ha creado este gobierno de Gustavo Petro? El impuesto a las bebidas azucaradas, el de los alimentos ultraprocesados, la eliminación de casi que todas las exenciones que existían, que eso se traduce en un mayor impuesto. Por ejemplo, mire, la economía naranja, John Didier, y que tiene que ver mucho con su sector. En el gobierno de Iván Duque se creó unas rentas exentas por inversiones en economía naranja, unos beneficios tributarios por inversión en proyectos audiovisuales, cinematográficos y televisivos, ¿sí? Y en ese tiempo pudimos ver que salieron muchas obras a través de diferentes plataformas alternas eh, de carácter cinematográfico, televisivo, muchos productos de radio, podcast, todo esto, porque había ese beneficio y muchas empresas inversionistas extranjeras vinieron acá y se aterrizaron acá en ese sector. Y mire que Gustavo Petro eliminó eso y se cayeron las obras que se venían dando. O sea, usted lo puede notar simplemente viendo, abriendo Sí, Netflix. porque eso venía de Duque y él tiene el hábito de acabar con todo lo que trae su antecesor y más si es su enemigo político. Entonces, acabó con los beneficios a la economía naranja. Sí. Eliminó muchas exenciones que había que numerarlas, saber cuáles son esas exenciones que se eliminaron y que ahora se convirtieron en impuesto. Bebidas azucaradas, ultraprocesados, alimentos ultraprocesados. Podría ser lo de la gasolina también, podría uno verlo como un impuesto, un Eso, aumento en el las... aumento de la gasolina no es un impuesto, pero por buscar, pues, arreglar un poco el tema del fondo de estabilización, pues ese aumento a la gasolina, aunque no es impuesto, es un aumento súper agresivo al consumo de los hogares colombianos, ¿sí? Impuesto Entonces, por patrimonio también nuevo, sí, definitivo.
de Entonces, forma definitiva. ¿qué me falta allí? Los peajes, pues eso sí no se puede ver como un impuesto porque eso tiene que subir siempre. Sí, siempre ha estado. Sí. Que una cosa es que en campaña dijeron que no los iban a aumentar y que ahora Ujú. sí estén aumentando. Entonces, uno, dos, tres, cuatro, Hubo unos aumentos en el tema del seis. impuesto al carbono. eh, Puesto al el, carbono, sí, hubo aumento. El impuesto sobre la renta aumentaron la tarifa que venía bajándose para las empresas. ¿sí? Mm, Se aumentó el impuesto a los que, según en teoría, son los más ricos para el gobierno, pero pues los más ricos para el gobierno es alguien que se gana más de 10 millones de pesos mensuales, ya hace parte de los más ricos. Que no es cierto. No, eso no es cierto. O sea, nunca, nunca, pero eso es una Pasa es teoría muy de Luis Carlos Reyes, ¿no? sí, que una cosa es que una persona con el mínimo no se sabe cómo vive, pero Sí, tampoco se puede decir que una persona que gane 10 millones es una persona millonaria. claro, así Digo es. yo, ¿por qué? Porque usted entre a, primero, la seguridad social que le tiene que pagar a a esa contribución. Y bueno, vienen muchos deducibles y más si se tiene hijos, pues un hijo cuesta muchísimo. Solo para mirar un poco, si se gana una persona, se gana 10 millones de pesos, no va a tener a su hijo en un jardín del distrito, por ejemplo, Ujú. sino que lo tiene que tener en un jardín particular, por ejemplo, porque siempre se busca. Y un jardín ahora no está por menos de 1 millón de pesos. Sí, así es, Sí, así sí. es. Bueno, en fin, no es el momento. ¿Qué otro impuesto se nos queda? Bueno, estuvo el tema de los servicios hoteleros que manejaban exenciones cuando hacían remodelaciones o se creaban nuevos hoteles, que eso era como una medida también para incentivar el turismo. Mm, Ven a ver qué más recuerdo en ese momento. Uy, bueno, se creó un tema que fue la tasa mínima de tributación, Hmm. que eso a mí también me ha parecido un tema muy mal diseñado, porque quisieron coger de ejemplo lo que sucede en Europa con esa tasa. Y para entrar en contexto, ¿qué sucede? Resulta que hay empresas grandes que crean otras empresas chiquitas y cada una va teniendo como que sus utilidades, ¿sí? Pero cada una va pagando el impuesto de forma separada y algunas empresas son creadas convenientemente para pagar menos impuestos o para que la grande no pague el impuesto que debe pagar. Entonces, ¿cómo funciona el tema de la tasa de tributación en Europa? Coge y dice, oiga, cada una de ustedes me va a pagar su impuesto, pero cuando yo una o consolide todo lo que ustedes reciben, mínimo debieron haber pagado tanto, ¿sí? Así funciona. Acá quisieron traer eso, pero entonces que pusieron a todas las empresas a pagar una tasa mínima de tributación una a una, sin importar si es consolidado o no, ¿sí? Cada una, o sea, usted tiene una tarifa del impuesto de renta del 31%, del 35%, pero aunque su impuesto de 100 millones, usted, de acuerdo a la tasa mínima de tributación, no me va a pagar menos de 200 millones. ¿Y de dónde se calcula ese impuesto? De la utilidad contable, o sea, no tiene nada que ver con mi utilidad fiscal o tributaria, sino mi utilidad contable. Y entonces ahí ya muchas empresas resultaron pagando un impuesto adicional al que ya de por sí le tocaba pagar, que además es muy elevado. Y eso también genera un mensaje terrible. Cristian, entonces ahí tenemos, por ejemplo, uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 nuevos impuestos, los que hemos enumerado, la gente los puede copiar y mirar que es cierto, sin saber cuáles son la eliminación de las exenciones, que ahí pueden haber muchos. Solo he citado dos eliminaciones de exenciones, que es la de economía naranja y Ah, la de los hoteles, pero, o sea, le puedo decir que fueron entonces, casi todas. entonces fíjese que podría uno decir que por lo menos 20 nuevos impuestos se han creado en este gobierno o es exagerado, es menos. Porque ya aquí conté 12. Ujú. Lo que pasa es que mire que el mensaje va a ser, no, nuevos impuestos solamente pueden ser dos, porque no se toca como nuevo impuesto lo que se ha modificado aumentándolo, ¿sí? Aumenta. Pero obviamente, si unimos todo, ahí bajito vamos en 20, estamos totalmente de acuerdo, Ah, sin sí, sí. contar No, cuando excepciones. aumenta la tasa, eso es un nuevo impuesto. Se Sí. aumentó la tasa, la contribución. Bueno, increíble. Mire, le voy a decir una Una cosa. pregunta porque se Antes, nos ha agotado el tiempo, Cristian, infortunadamente. vale, No porque usted
A lo mejor usted tiene más tiempo, yo también, pero esta aplicación nos da solo 2 minutos para terminar. Fíjese usted que hay nuevos retos para el director de la DIAN. ¿Cuáles son esos nuevos retos, Cristian? Bueno, para lo que viene, efectivamente tienen que mirar cómo mejorar el recaudo. Yo creería que lo primero que debería hacer el director de la DIAN es crear una amnistía con una reducción de intereses y sanciones, porque hay 50 billones por ahí en deudas que tiene la DIAN por recuperar. En teoría, aunque muchas de esas, puede ser aproximadamente unos 20 billones, pueden ser inconsistencias del sistema, entonces digamos que 30 billones son deudas reales. Siendo 30 billones deudas reales, yo crearía una amnistía, ¿sí? En intereses y sanciones muy parecida a la que hizo Carlos Fernando Galán al inicio de su gobierno en Bogotá para recaudar esa cartera. Primer punto. Segundo, tiene que pasar sí o sí una reforma tributaria. Debe haber una reforma tributaria que arregle lo del 2022, pero adicionalmente, que arregle en el sentido de devolver muchos beneficios, pero que adicionalmente sea consensuada con todos los sectores. Muy parecido a lo que sucedió con el ministro Restrepo cuando estaba Iván Duque, que se sentó con todos y entre todos construyeron la reforma del 2021. Eso tiene que hacerlo. Ojalá se sienta. Cristian, el gran responsable es de esto, de esta catástrofe, porque no habíamos visto esto, como usted lo señalaba en el pasado, una baja en el recaudo. Ningún ministerio tiene la plata para funcionar, a la gente no le pagan. Este es un despelote total, un caos lo que hay en materia financiera, ¿correcto? ¿Estamos de acuerdo Sí, con eso? Usted que es un especialista en finanzas, sí, tal vez, sí, estamos de acuerdo. hable de esto, uno puede decir, ¿qué es Gustavo Petro? Sí, pues obviamente. O también el mensaje que él manda respecto a que quien estaba en la cabeza de esto fue premiado con un ministerio. Claro. Bueno, infortunadamente el tiempo se nos agotó, Cristian. Estos micrófonos del Día de Noticias quedan habilitados, lo estaremos consultando como analista, como experto en el tema para darle luces a los colombianos de lo que está pasando en materia financiera en nuestro país. Que pase muy buen día. Cristian Gracias, Quiñones gracias, John Díez. es funcionario, es director ex subdirector de fiscalización de la DIAN y actualmente profesor universitario especialista en impuestos. Fue el mejor funcionario de la DIAN en el 2023. Estamos en Al Día Noticias en emisora punto 5.